Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestros directos de La Palabra de Dios Dice. Hoy en este día quiero compartir con ustedes algo que nos quedó pendiente de los otros directos. Bueno, a veces no podemos ser tan constantes, pero bueno, volvemos, pero siempre vas a encontrar contenido en nuestro canal. Vale, hemos estado estudiando el discipulado en acción y había un tema que surgió con el tema de la segunda venida de Jesús. Entonces, casualmente, según la idea que tú tengas de la segunda venida, a veces suele mezclarse con el tema del rapto, el pueblo de Israel, y queríamos tocar ese tema porque yo quiero compartir contigo la reacción del pensamiento de algunos hermanos cristianos, ¿vale? Y quisiera, pues, dar una respuesta a esa inquietud, ¿vale? Vale, pero para antes de empezar este pequeño estudio, vamos a hacer una oración. Cariñoso Dios, gracias por el tiempo que nos das. Perdona nuestros pecados, discúlpanos, Señor, nuestras faltas y acompáñanos ahora para compartir con aquellos que nos escuchan este tiempo donde vamos a estudiar tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén. Mira, vamos a compartir la presentación. Aquí está, compartir. Aquí tenemos, vamos a hablar de todas estas cosas. Israel y Palestina, sionismo y evangélicos y la interpretación bíblica, ¿vale? Vamos a ver un poquito referente a este tema. Entonces yo presenté el tema de la palabra de Dios dice, en este caso el tema del discípulo en acción, y ahí en la lista de reproducción está el tema de la segunda venida. Y yo aludo de que el tema de ese sionismo, esa inquietud por Israel y Palestina, es algo que ha sido impuesto de forma direccional para que el mundo cristiano crea una cosa en el cual los reformadores nunca creyeron, ¿vale? Entonces, yo me gustaría que seas un poco abierto de mente para que me escuches y luego lo puedas estudiar, ¿vale? Vale, pues mira lo que me contestó una persona con referente al tema del rapto y la iglesia. Me dice así, varón, me dice el hombre. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos reales y únicos, ¿vale? Entonces, para muchos cristianos, el rapto y la segunda venida son algo que son dos cosas distintas, ¿sí? Pero son totalmente diferentes, dice. Lo uno no tiene que ver con lo otro. De aquí alude, bueno, yo en este caso simplemente compartí un video y aquí, bueno, ya empieza él a señalar. Dice, los señores adventistas y otros que dicen ser cristianos se mofan diciendo que nosotros creemos en un rapto secreto. Bueno, yo no me mofo, pero quiero que entiendas de que eso no es verdadero, ¿vale? Secreto es para ellos que no entienden porque se han comido el cuento de las enseñanzas de sus padres fundadores, que se convirtió en anatemas, o sea, malditos por torcer las escrituras. Ahora vamos a ver cuál fue el cuento de los padres fundadores, de cada cristiano que alude que el rapto secreto no es algo que hay que enseñar. Y empieza a explicar diciendo, el día y la hora del rapto nadie sabe. Ahora, aquí yo quiero que hagamos una evaluación. Ese texto no existe. O sea, nunca vas a ver que el día y la hora alude a algo del rapto, ¿vale? Cuando dice el día y la hora siempre se refiere a la segunda venida de Jesús. Y no tienes por qué creerme. Pon una pausa, empieza a buscar textos con la concordancia electrónica y mira y coloca el día y la hora y vas a ver que siempre va vinculado o hace alusión a la segunda venida. Entonces, aquí en la respuesta que él me está dando ya hay un error. Y el luego añade, ni siquiera el propio Cristo ni los ángeles, sino el Padre únicamente. Entonces alude que eso va asociado al rapto. Y eso es totalmente un error teológico. Dice así, en el rapto, dice, Jesucristo viene solo hasta las nubes. De allí llama a la novia, que es la iglesia, resucitan los muertos en Cristo, se unen los niños, aún los que están en el vientre de sus madres y la iglesia.
¿vale? Entonces, aquí, cuando tú vas a esos textos que él alude, donde está relatando la historia, tiene que ver con Apocalipsis, por ejemplo, 1:7, tiene que ver con Segunda de Tesalonicenses, si no más me equivoco, y vas a ver que los textos no aluden a un rapto, son textos alusivos a la segunda venida de Jesús. Dice ella, bueno, dice él, todos ellos son trasladados por el Espíritu Santo hasta las nubes a encontrarse con el novio Jesucristo. De allí suben al tribunal de Cristo para recibir galardones o simplemente perderlos por no haber hecho nada. Vale, bueno, esta idea también no es bíblica. En ningún momento se dice en la Biblia que la gente va a perder galardones o simplemente los va a ganar. ¿Vale? En este caso Jesús dice, bueno, lo que encontramos es que Jesús va a pagar a cada uno según sus obras. Vale, dice, seguidamente, el novio dice, sube a la misma presencia del Padre Celestial a presentar su novia, que son los salvados, y contraer matrimonio. Claro, eso tiene mucha razón porque es algo espiritual. Vale, aquí encontramos algunas ideas que son correctas, pero que van direccionadas de una forma que es incorrecta. Cuando uno va a la base bíblica, vas a ver que ninguno de esos textos van hacen alusión al rapto. Y de hecho yo te desafío en que esa palabra no existe en la Biblia. ¿Vale? Así que si tú me la quisieras demostrar, pues yo estoy abierto a mirarlo, pero te desafío públicamente que me busques en la Biblia la palabra rapto. ¿Vale? Dice, allí entonces se da la gran cena de las bodas del Cordero. Al momento de ser raptada la iglesia en el cielo hay fiesta. No así acá en la tierra, donde surge la manifestación del anticristo. ¿Vale? Ahora, aquí es donde yo veo que empieza a torcerse de nuevo la historia. Dice que mientras hay una fiesta en el cielo, en la tierra está pasando algo paralelo. Vale, pero cuando vas en la secuencia de la Biblia, no sucede eso. Digamos que la segunda venida de Jesús termina con que todo lo que hay en la tierra, no hay nada, queda todo devastado. ¿Sí? Pero aquí alude de que, bueno, mientras hay fiesta, Dios se hace loco y permite que el planeta Tierra caiga en el dominio del anticristo. O sea, mientras hay otro lugar, él se desentiende y aquí pasa otra cosa. Ahora, aquí eso dice así, en los 3 primeros años y medio aparece como un cordero. Y al empezar los 3 años y medio siguientes se manifiesta como lobo que viene a devorar e imponer su marca. ¿Vale? Este trozo que él ha comentado, ¿vale? Como él lo ha entendido, tiene que ver con las 70 semanas del libro de Daniel. Que cuando tú haces una secuencia sin tener un preconcepto de nadie y simplemente te pones a estudiar, la conclusión no es esa. Vas a ver que no tiene pausas, porque la profecía no tiene pausas. Y casualmente, en la interpretación jesuita que metieron en las iglesias, tiene esta interpretación. ¿Vale? Es por eso que simplemente no tiene solo que ver con el surgimiento del anticristo, sino que tiene que ver con el surgimiento en Jerusalén, y de ahí que tengamos un sionismo evangélico pro-Israel. Entonces aquí empieza a tomar el cuerpo, pero es porque se ha implantado una idea antibíblica en el mundo cristiano. Añado lo que él me dejó ahí escribiendo. Los juicios de Dios empiezan a descender uno tras otro, acuérdate, mientras arriba estamos de fiesta. Megaterremotos, tsunamis, el sol, la luna, las estrellas caen a tierra, consumidos en fuego, y la tierra de hoy también será quemada con todas sus obras. Al término de los 7 años del gobierno del anticristo, allí recién vuelve otra vez Jesús, o sea que sería su tercera venida. Aparecería la señal del Hijo del Hombre, Jesucristo en su segunda venida. Entonces aquí es donde está el problema. O sea, los textos del rapto se los han robado a la segunda venida, que ya, bueno, ya sería la tercera. Hace su asentamiento en el Monte de los Olivos, pero eso sí es verdad, esto sería otra venida de Jesús. Ya la tierra purificada,
aquí es donde recién todo ojo lo verá. Vale. Entonces, si tú ves, aquí encontramos varias ideas que tienen un popurrí bastante particular y que casualmente mucho hermano evangélico, mucho hermano cristiano, ¿sí? Evangélico. Hablo de evangélico porque son los que son desligados. Vamos a hablar de los hermanos evangélicos protestantes, creen esto. Bueno, o sea, el testigos de Jehová que otra cosa, pero el grueso de los hermanos cristianos, que son los evangélicos, con sus variables, muchos creen en esta historia. En resumen, vamos a resumir un poco. Primero, que negar esa historia que acaba de contarme, dice que eso es culpa de nuestros padres fundadores. Bueno, aquí no vamos a aludir a ningún padre fundador. 2, el día y la hora, nadie sabe, lo hace alusivo al rapto. Luego nos habla de que luego el rapto, cuando Jesucristo viene en las nubes, llama a la iglesia, resucitan los muertos en Cristo, los niños, y aún así los pequeños que están en el vientre de las madres. Dice que luego suben al tribunal a recibir los galardones. Y mientras sucede eso, dice que aquí en la tierra está habiendo una desgracia porque está implantado el anticristo. Vale. En algunas otras explicaciones aluden que después de esos 7 años y medio los judíos tienden a convertirse. Es decir, que nos da la idea, nos hace caer en cuenta la idea de una segunda oportunidad, que en la Biblia no existe tampoco. ¿Vale? Al empezar los 3 años y medio siguientes se manifiesta como lobo para devorar e imponer su marca, que habla de la marca de la bestia. Y al término de los 7 años del gobierno del anticristo, pues Jesús vuelve otra vez, ¿vale? Que ya es la tercera para ellos. Y es aquí donde todo ojo recién lo verá. Vale, entonces aquí vas a ver que hay un pupurrí de ideas que no sigue la Biblia. Y para eso te voy a dar una muestra. Este es Daniel 2, y Daniel 2, en el capítulo de Daniel 2, donde Nabucodonosor recibe el sueño, casualmente en ese sueño Dios le muestra un inicio de las cosas que tienen que ver con Babilonia, luego que es la cabeza, luego sigue un siguiente reino que es Persa, luego viene Grecia, luego viene Imperio Romano, luego ahí mismo después de eso en los pies se dividen, pero casualmente no solo que se dividen en 10, que son las naciones europeas, sino que luego te dice que los pies están unidos con un barro. Y cuando tú buscas por la concordancia, que es el barro, es la iglesia. Entonces, el último imperio que estará antes de que Jesús venga es la iglesia fusionada con el Estado. Algo que Dios nunca le gusta que pase así, porque lo mismo que se fundó en Estados Unidos en los padres fundadores, Dios siempre quiso que lo del César para el César y lo de Dios para Dios. Nunca la iglesia se puede fusionar. Es algo que ya sucedió en Europa cuando la Iglesia Católica tenía poder sobre el Estado, y entonces eso no fue bueno para la sociedad. Y lo siguiente que sucede es que cae una roca, que es la segunda venida de Jesús. Entonces la secuencia es así: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los pies donde está el barro cocido con el hierro, que es la iglesia unida con el Estado, el último imperio, y luego cae esa roca que tú ves que está aquí detrás, a la cual yo la voy a marcar, que es la roca, es la segunda venida de Jesús. Si tú ves, la secuencia es 1, 2, 3, 4 y sigue de forma secuente. Si tú acabas de leer la historia que cuenta ahí, no es un cuento, es la historia que está contada ahí. Luego dice que después de que golpea la roca, se forma una montaña. Casualmente, cada vez que habla de una montaña se refiere al reino de Dios. Con lo cual, ¿qué es lo que entendemos aquí? No existe una pausa. La profecía va de forma histórica hacia adelante. Y aquí no observas que hay un rapto, sino lo que aparece directamente es un golpe que da en los pies y que es la segunda venida de Jesús. Es decir, que desde la óptica de Daniel, el rapto no existe. Vale, entonces no simplemente es porque yo te digo que es infiltración jesuita, sino que cuando tú vas a comprobarlo, no hay.
Dice así, Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, porque es el de la piedra. De la manera que viste el monte que se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, es decir, que esa piedra no tiene intervención humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, cuando recibió Nabucodonosor, siglos antes, es la segunda venida, lo vio en forma de una imagen que iba así. Entonces aquí encontramos que después de que se golpea, se levanta un reino que será jamás destruido. Es decir, en otras palabras, no nos da alusión al rapto. Cuando avanzas en el siguiente capítulo de Daniel, que es otro capítulo profético de la misma idea de Daniel 2, es tomada en forma ya no con metales, como estoy haciendo en esta mano, sino con bestias. Y entonces empieza así, un oso, que es Babilonia, luego viene un oso, que es Medo-Persia, luego viene un leopardo de 4 cabezas, que es Grecia, y luego viene un dragón, que tiene casualmente 10 cuernos, y que en medio a esa bestia tan gigantesca le surge un parásito que se llama el cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño dice que tiene unas características, que tiene ojos y boca. Entonces, cuando tú vas a la historia y buscas en Europa qué reino tiene características de ojos y boca, ojos tiene que ver con discernir lo bueno y lo malo. Eso encuentras en Génesis. Dice, y fueron abiertos sus ojos para discernir lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Sí? Y la segunda, que tiene boca, tiene la capacidad de hablar, de expresarse. Entonces tiene un contexto político. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el único país en Europa que tiene un contexto religioso, es decir, la capacidad de discernir el bien y el mal que tiene con el contexto ético-moral, que tiene que ver con la religión, y aparte es político, porque es un cuerno? El único país que calza con esa descripción y que, como dice la Biblia, es un cuerno pequeño, es el Vaticano, que es la sede central del sistema a la cual la Biblia denuncia y la cual los mismos reformadores denunciaban, que es el papado. Es decir, que las profecías siempre apuntan a un lugar, y no es Israel, es a Roma, pero concretamente a un lugar, el Vaticano. Ese es el cuerno pequeño. Vale, con lo cual ha seguido la secuencia, porque después de eso, cuando tú vas a ver, lo que dice lo siguiente: miraba yo en visión de la noche y vi que de las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. El término hijo de hombre se refiere a Jesús, ¿no? Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Son las mismas palabras distribuidas de otra forma que nos dice, en este caso, Daniel 2, porque la secuencia de la profecía es la misma. Y como siempre, no encontramos la opción de un rapto, ¿vale? Porque no lo hay. De hecho, yo te desafío a ti que miras este video, que busques en la Biblia. Cógete una concordancia y coloca la palabra rapto y me dices y me sueltas en los comentarios cuántos versículos directos, sin que tú los tuerzas, aparece eso. Y así mismo te desafío a buscar cuántos versículos directos hablan sobre la segunda venida, en el cual el varón que me estaba aludiendo tienen que ver con la segunda venida. Todos los que él me aludió tienen que ver con la segunda venida de Jesús, no con un rapto. Ahora, si eso te es poco, vamos al Nuevo Testamento y miremos las palabras de Jesús. Pues claro, si mis palabras te suenan vanas, pues yo creo que las de Jesús no te van a parecer. Jesús dijo así en Mateo 24, de 2 en adelante. Dice así: estando, dice, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? No le preguntan de un rapto, de tu venida y del fin del siglo.
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. 2. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Independientemente de lo que dice Daniel 2, la secuencia de esos reinos, aparte de eso, Jesús me indica otros objetivos. Dice, ojo, 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 ojo. 8. No, sí, 3. Pero todo esto dice que lo que hemos visto es principio de dolores. Es decir, que lo que nosotros estamos observando, guerras, rumores de guerras, enfermedades, hasta el día de hoy, eso se considera, según el versículo, este versículo número 4, que es el versículo 8, ¿no? Yo lo puse 1, es el 1 tiene que ver porque lo numeré, cuántos versículos hay. Pero en realidad el versículo sería 24.4, 24.6, ¿ok? 24.8, 24.8 dice eso referente a todo esto es principio de dolores. Vamos al 24.9. Entonces dice, lo siguiente que tiene que pasar en el futuro es, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y añade, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que va a suceder de aquí en adelante. Habrá traición entre los hermanos, se entregarán porque habrá una persecución. Por eso que la gente empieza hay una tribulación porque alguien va a perseguir a los cristianos. Y eso va a llevar a que muchos tropiecen. Y los infieles, ¿qué harán? Entregarán a otros. Y eso llevará a que entre ellos se odien. Se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Sí? Y lo que nos dice es que la maldad del mundo se multiplicará y el amor se enfriará. Es decir, ¿por qué? Por la desconfianza y todas las cosas que sucederán. Pero añade el versículo 13, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. El siguiente evento, sí, estamos aquí, tiene que suceder una persecución que se renderá a la iglesia, a todas las iglesias a nivel mundial. La siguiente, ¿y por qué Dios arrendía a la iglesia? Porque tiene que sacar la cizaña. Porque nuestras iglesias, ya sean estas cristianas, evangélicas, adventistas, mormonas, testigos de Jehová, lo que sea, en esas iglesias hay trigo y cizaña y Dios tiene que zarandearlas para hacer un solo pueblo, con una sola creencia, ¿vale? Entonces, por eso zarandea. Entonces, y aquellos que se queden después de aquel zarandeo que va a suceder, dice así, pero el que persevere, a pesar de aquello anterior, este será salvo. Y luego dice que estas personas que ya se han juntado en un mismo ideal, como sucedió en épocas pasadas, dice, como pasó en el Pentecostés, dice así, y será predicado este evangelio por ellos del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, si tú observas, la secuencia no me da un rato. Me dice, va a pasar un momento de tribulación, vamos a tener que pasarlo todos. Muchos se quedarán, otros tantos se irán, más los que perseveren serán salvos. Y esos que se queden, dice, ¿qué van a pasar? Van a predicar el evangelio, porque dice Apocalipsis 14:6, que no es cualquier evangelio, es el evangelio eterno. Yo te invito, léete Apocalipsis 14:6 para que entiendas a qué se está refiriendo con el evangelio. Combina el 24:14 con el 6, con el 14:6 de Apocalipsis. Y vas a ver que tiene que ver con un mensaje que son los 3 ángeles. Ok, entonces cuando venga esto, cuando se dé ese mensaje al mundo no cristiano, para que reciba el mensaje y decida por Dios, entonces viene el fin. Entonces lo siguiente que dice que aparece es, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y lo siguiente que viene dice, entonces hay una señal, el cual nos va a invitar a que nosotros huyamos, porque dice, entonces cuando veas la señal que va a suceder, huye a los montes. Ahora, si tú vas en esta secuencia que explicó Jesús, mi pregunta es, ¿y dónde está el rapto? No lo hay. ¿Y sabes por qué no lo hay?
porque jamás Jesús enseñó eso, jamás Pablo enseñó eso, y jamás los reformadores enseñaron eso. Esta es una enseñanza que es nueva, ¿sí? Y que surgió como la manera que el papado, el cuerno pequeño, la bestia, cambió la doctrina y la enseñanza protestante para que todo el foco del mundo cristiano no esté nunca en el Vaticano, esté en Israel. Es por eso que tenemos un lobby pro-sionista en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque se infiltró el jesuismo dentro de las iglesias para que prediquen de esta forma. ¿Para qué? Para que el papado pueda trabajar tranquilamente y hacer su trabajo sigiloso como siempre lo ha hecho. Porque, mi estimado amigo, Roma nunca ha cambiado. Siempre ha querido el poder y lo va a seguir buscando porque ya lo hizo en la Edad Media y va a seguirlo haciendo ahora en el futuro. Ahora, entonces tus ojos deberían no estar ahí en Israel, tienen que estar en el Vaticano. Vale, avanzamos. Entonces, ya siguiendo, dice la siguiente, después de esa secuencia, dice, versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque ya es tiempo de huir. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué? Porque es tiempo de huir, porque se acabó el tiempo de gracia. Porque ha dicho el versículo anterior, el versículo, ¿dónde está? El versículo 14, que te lo pongo aquí. Cuando sea predicado ese evangelio, vendrá el fin. Y cuando dice que vendrá el fin, es que se acabó el tiempo de gracia. Ya no tiene sentido las muertes de los cristianos, ya no tiene sentido los mártires, ya no tiene sentido ir a la iglesia, ya no tiene sentido nada, porque se acabó el tiempo de gracia. Y empieza un tiempo del tiempo de angustia de Jacob, donde la iglesia, los cristianos van a pasar por eso. Entonces yo te invito, si tú no te estás preparando para eso, es porque el rapto secreto es una forma de tenerte dormido a expensas de algo que nunca va a suceder. Dice así, no vuelva atrás para tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que queden aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Casualmente Jesús dice, ni en sábado. Hombre, ¿por qué no dijo ni en domingo? Porque ya que es un nuevo día, ¿por qué no lo dijo en domingo? Porque jamás Jesús cambió el sábado. Por eso vuelvo a insistir, él mismo ha dicho aquí, ni en sábado. ¿Y por qué en sábado? Porque el sábado era el lugar donde las personas siempre se reunían para adorar. Nunca fue el domingo. El domingo es algo de la costumbre, de la tradición católica. ¿Vale? Que los primeros padres que ya se habían desviado de la fe guardaban un día para hacerle el guiño al imperio. Entonces 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, cuando tú vas a la secuencia de las palabras de Jesucristo, mi estimado hermano, no hay un rapto. No hay un rapto. Y siento decirte que esa es la verdad. No tienes por qué creerme, ¿sí? Estás en todo tu derecho de no creerme, pero yo te invito, ¿qué tal si lo investigas? ¿Qué tal si miras lo que te estoy comentando? Compruebas por tu propia mano estas palabras. 23. Entonces os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque Jesús me dice que cuando se acabe el tiempo de gracia, aparecerá Satanás, haciéndose pasar por Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Hoy el mundo ateo dice que quiere tener un ver para creer. Cuando se acabe ese tiempo de angustia, muchos ateos, agnósticos y los mismos cristianos van a tener un ver para creer, porque va a haber milagros, se aparecerá Jesús falsamente, Satanás tomará su forma para engañar, y entonces ahí la gente creerá no por un escrito está, sino por un ver para creer. Y Jesús dijo claramente que es mejor que creamos sin ver nada, como lo dijo a Tomás.
25. Y ya os lo he dicho, dice antes. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto haciendo milagros, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, es decir, su segunda venida. Y vuelve a repetir, no hay un rapto. Porque dice, donde quiera que esté el cuerpo muerto, ¿qué es el cuerpo muerto? Jesús dijo claramente que aquellos que no recibían el Evangelio, les dijo así, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y por qué es un cuerpo muerto? Porque está perdido. Allí se juntarán las águilas. ¿Y qué son las águilas? Cuando tú buscas por la concordancia, las águilas, en este contexto, ¿vale? Se refiere a los demonios. Donde quiera que haya un perdido, habrá muchos demonios junto a él, ¿vale? En otros contextos, las águilas se refiere a Dios, pero cuando tú buscas el contexto en el que está hablando, no se está refiriendo a Dios, porque los símbolos no son simplemente de una aplicación, puede ser de varios, según el contexto donde se encuentren. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, lo que nos está contando es lo siguiente, nos viene contando es, mira, va a haber estas señales, guerra, rumores de guerra, va a haber un tiempo de zarandeo, luego los pocos que queden darán el mensaje, vendrá el fin, que es el tiempo de gracia, luego nos habla de que tenemos que huir, y en este espacio habrá engaños, ¿sí? O sea, y este es el tiempo de angustia, en este tiempo donde se acaba el tiempo de gracia y donde estamos huyendo, y es aquí donde aparecen los milagros, prodigios y la falsa aparición de un Jesucristo, donde el cual Satanás busca hacer la misma forma para engañar a la gente. Ahora me dice, después de eso, lo siguiente que sucede, dice, inmediatamente después de esta tribulación que está aquí, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, lo siguiente que viene, va la secuencia, después de esa tribulación que viene, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿cuál es? El arco iris. Y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones porque se dan cuenta de que está ahí. Ha llegado el ladrón. Cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y cuando ya sucede que está Jesús ahí, aquí es donde se combina lo que es Tesalonicenses, que Jesús con voz de mando, con trompeta de Dios, levantará a los muertos en Cristo y a los que han quedado. ¿Cuáles son los que han quedado? Los que les dijo, cuando veáis esto, huye. ¿Vale? Entonces dice, enviará a sus ángeles cuando ya llegue a él y con voz de trompeta, como igualmente dice Tesalonicenses, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está en tierra, está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando veáis estas cosas, conoced que está a las puertas. Y viendo lo que estamos observando, está a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación, la que estamos nosotros aquí, hasta que todo esto acontezca, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y repito, aquí no existe un rapto. Entonces, si tú ves la secuencia, es la misma que ha planteado Daniel 2, es la misma que ha planteado Daniel 7, y es la misma que aparece en muchos lugares de la Biblia, donde nos da un principio y un final. Es decir, una progresión hacia una parte que es grandiosa, que es el cúmulo principal, la segunda venida de Jesús o el aparecimiento de la roca. Con lo cual, el rapto, mi estimado amigo, ¿dónde lo colocas? Cuando ni siquiera Jesús lo predicó. ¿Vale? Termino con esta parte, porque el varón me dijo así, el día y la hora del rapto nadie sabe, ni siquiera el propio Cristo ni los ángeles, sino el Padre únicamente. Entonces, cuando vamos a Mateo 24:3, dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y la señal que habrá de tu venida. No le dijo nunca del rapto, dijo de tu venida. Mateo 24:36, porque estamos en el Mateo 24, porque Mateo 24:3 le preguntó sobre la venida. Y el 36 tiene que ver con lo mismo. Pero el día y la hora de ese evento, que es la segunda venida, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
Entonces, las palabras tienen que ver con aquello que dijo Jesús, ¿vale? Es decir, la segunda venida, no un rapto. Mateo 24, 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que el escenario de Noé, previo al diluvio, se parecerá mucho a la venida de Jesús. ¿Y cómo era? Porque en los días del diluvio estaba la gente comiendo y bebiendo, así haciendo su vida normal, casándose, teniendo relaciones esporádicas y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca y no entendieron. Claro, porque después de que se ha predicado este evangelio, como dice Mateo 24, entonces vendrá el fin, mucha gente se habrá perdido y habrá hecho y estará haciendo su vida normalmente, hasta que venga Jesús otra vez, o como pasó en el tiempo de Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y nunca aparece un rapto. Vale. Ya te he contado ahí, la siguiente semana te contaré un poquito más este trasfondo, por qué los cristianos evangélicos y muchos otros más, los de igual de raíces hebreas, tienen la misma historia, porque cada vez que hay una batalla o alguna guerra en Israel, es porque va a aparecer el anticristo, o es porque ya va a ser el rapto de la iglesia. Siempre. Y hay algunos que profetizaban que en enero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, y bueno, cada 2 por 3 aparece una fecha. Ahora, esas cosas no te hacen pensar de que a lo mejor esa enseñanza es totalmente falsa. Simplemente sopésalo en una balanza. ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Y por qué creo eso que me han enseñado? ¿Porque te lo dijo tu pastor? ¿Esa va a ser la excusa que le vas a dar al Señor? ¿O porque tú de verdad lo estudiaste? Ahí te lo dejo. Vale, mis estimados amigos, así que nos veremos en otro capítulo de esta enseñanza de la palabra de Dios dice. Habrá una segunda parte y una tercera, así que te espero la semana que viene, si Dios nos permite y nos da el tiempo. ¿Vale? Así que os mando un fuerte abrazo, bendiciones y que tengáis un bonito sábado. Hasta pronto. Bye, bye.